en el día de hoy, como desde ayer se inició, pues nos corresponde hacer nuestro análisis desde nuestra visión de lo que fue el discurso presidencial, que para nosotros fue mucha agua y poca sustancia. Realmente, o mucha sopa, o una sopa con mucha agua y poca sustancia, por decirlo de otra forma. El gobierno del cambio, como así se ha promovido y como así una y otra vez se ha llamado desde incluso tiempos de campaña presidencial en el 2014, para nosotros ha cambiado poco o muy poco, en cuenta la manera en que el presidente viene a informarnos sobre el estado de la nación. La verdad es que don Luis Guillermo Solís vino a decirnos lo que nos dicen o lo que nos han dicho los presidentes de los últimos lustros, a decirnos lo mismo de siempre. Muchos numeritos, muchos argumentos, muchas alabanzas a su propia gestión, pero nada novedoso, nada que nos permita ver el cambio, nada que nos permita creer que este gobierno PAC valió el precio. Algunos aspectos que desnudan esto que acabo de decir son los siguientes. Sobre la filosofía del discurso, construir democracia y gobernar con honestidad. ¿Cómo se construye democracia si la viceministra de la presidencia es la más cuestionada y maneja gobierno abierto y los indígenas la vetan, por ejemplo? ¿Cómo hablar de honestidad si tantos jerarcas, porque no han sido pocos, cobraron pluses irregulares en sus salarios y en prácticamente todos los casos nos han salido con respuestas insuficientes o incluso risibles en algunos de los casos? Lo peor, a propósito, en estos días el presidente ha salido a defender lo indefendible, a defender a una viceministra que dice que le arrean con esto por sexy. Válgame Dios, compañeros y compañeras. Crecimiento económico, en cuanto al crecimiento económico, ¿no es más bien un crecimiento vegetativo normal de la economía? ¿Cree el actual gobierno que crecimiento es igual a desarrollo? Son preguntas que nos hemos hecho analizando de una manera rápida, por supuesto, en estos días, lo que vino a plantear el señor presidente el miércoles de la semana pasada. ¿Acaso es el gobierno el que genera crecimiento? No, señores, somos todos, empresarios y trabajadores, los que crecemos y decrecemos. Como el presidente no aporta nada concreto para sostener esta tesis, me parece que es el crecimiento que el país vive hace muchos años. Es decir, es el comportamiento normal que el país viene sufriendo, por decirlo así, desde hace ya muchos años. En cuanto a política fiscal, los esfuerzos, debo decirlo así, hemos tratado de no ser mezquinos en este análisis que hacemos del discurso del presidente y de la labor de este gobierno. Los esfuerzos de don Elio Fallas son de resaltar. Se la ha tenido que jugar, nos hemos reunido con él para hablar de este tema y se la ha tenido que jugar y creo que se la ha jugado. Pero este gobierno PAC ha manejado pésimamente mal la crisis fiscal desde el principio. Este gobierno llegó con la cantaleta de que no eran necesarios los impuestos en los primeros 2 años y ahora los vemos corriendo, presionando y diciendo que si no hacemos rápido una aprobación del paquete fiscal, Costa Rica va a tener serios problemas. Yo realmente creo que son válidos los esfuerzos, tal vez insuficientes, pero sí válidos los esfuerzos, al menos que hemos podido captar del Ministerio de Hacienda en la figura de don Elio Fallas, en cuanto a tratar de recaudar mejor los impuestos que ya existen. Nosotros hemos sostenido, y la posición de Restauración Nacional ha sido de que la situación del país no se resuelve cargando más y golpeando más el bolsillo de los costarricenses, si no hay primero una respuesta en lo que es contención del gasto público y en lo que es la recaudación de los impuestos que ya existen. En cuanto a contención del gasto público, hemos dicho con qué cara este gobierno o con qué cara le vamos a pedir a los funcionarios públicos, a las instituciones públicas, que se soquen la faja, que pongan su grano de arena, si vemos a jerarcas justificando pluses salariales que no son válidos, que no son legales, justificándolos y más bien viendo a ver cómo evaden la responsabilidad de devolver dineros cobrados irregularmente. Simplemente este gobierno hasta el momento no ha logrado resolver este problema y la próxima administración heredará definitivamente una bomba de tiempo. En cuanto a eficiencia pública, las instituciones del gobierno realmente creemos, por lo menos el análisis que hemos hecho, la revisión, el control político que hemos estado realizando en estos 3 años, las instituciones del gobierno no dieron ningún giro sensible de eficiencia. No hemos visto un cambio radical
tal y como lo prometió el Partido Acción Ciudadana en campaña política del 2014. No hemos visto un giro radical que nos diga, esta institución ha cambiado, ha transformado su manera de trabajar radicalmente. Ninguna, absolutamente ninguna hemos visto que haya hecho realmente una transformación de este tipo. Siguen entrabadas y seguimos en la misma, así le hemos bautizado prácticamente desde el principio de este gobierno o desde el principio de nuestro trabajo, siguen en la misma esquizofrenia burocrática. Los costarricenses en cada una de las instituciones públicas siguen entrabados en la misma esquizofrenia burocrática, con un montón de trámites, haciendo filas, esperando meses por trámites que podrían resolverse en cuestión de semanas o días. Sigue habiendo problemas serios, compañeros y compañeras, de eficiencia pública en este gobierno, nada diferente a los gobiernos anteriores. No podríamos decir que estamos peor, no, están exactamente en la misma situación que gobiernos anteriores que también han sido ineficientes en cuanto al tema de la atención a los ciudadanos en instituciones públicas. En cuanto a infraestructura, al final, cuando falta un año para que termine este gobierno, el Ejecutivo trata de vendernos eficiencia con el tema de la Platina, del puente de la Platina. Y bueno, después de 3 años no han podido resolverlo. No somos mezquinos. Debemos decir, eso sí, que reconocemos que este gobierno está a punto, y creemos que eso va a pasar, que este gobierno va a terminar con ese problema resuelto, algo que no pudieron hacer los 2 gobiernos anteriores de Liberación Nacional. Eso lo tenemos claro, compañeros del PAC, porque no nos gusta ser mezquinos, tenemos claridad en eso. Ahora, eso no puede ser la bandera del cambio en infraestructura por parte del Partido de Acción Ciudadana. Nuestro criterio es que es un logro, lo reconocemos, lo aplaudimos. Me parece que 3 años de todos modos es demasiado tiempo, pero en todo caso sí reconocemos que es algo que pareciera que este gobierno sí va a lograr hacer y que no logró hacer Liberación Nacional. El mismo presidente lo dijo en estos días: ningún gobierno puede atribuirse obra pública, porque en este país hacer cualquier cosa tarda más de lo que dura el periodo constitucional. En todo caso, la Platina, como decía, y uno que otro puente, no nos deja ver el cambio. No vemos una gestión estratégica de este gobierno PAC para atacar el problema, el grave problema de inmovilismo y la corrupción en el manejo de la política de infraestructura. De hecho, a mí me parece que este gobierno empezó quizá queriendo empezar con el pie derecho, empezó con el pie izquierdo, cuando el 8 de mayo del 2014 emitió un decreto, sacó un decreto para el arreglo de varios puentes y alcantarillas, que pues realmente después de 3 años no ha habido un informe del gobierno, no ha habido un informe de esta administración que nos diga, aquí está, tal y como se planteó en el decreto del 8 de mayo del 2014, aquí está resuelto este problema. Estos son los puentes que dijimos arreglar, que dijimos que íbamos a arreglar, ya están arreglados. Estas son las alcantarillas que dijimos que íbamos a arreglar, ya están arregladas. No hemos visto un informe de parte de este gobierno en ese sentido. Por ejemplo, y a propósito de que aquí se aprobó una ley para recursos para la red vial cantonal, las calles cantonales siguen llenas de huecos y en el mejor de los casos se ven puros bacheos y puros parches. ¿Por qué el MOB, pregunto, no ha desarrollado una agresiva política de coordinación con los municipios para resolver este problema? Pareciera que se han estado resolviendo algunos casos, pero más de una manera improvisada que de otra forma. No hemos visto una estrategia nacional, no hemos visto una coordinación, no hemos visto una gestión estratégica, como decía anteriormente. En cuanto a movilidad urbana, bueno, todos sabemos que el presidente prometió resolver esto en la campaña del 2014, pero cada año el colapso vial es peor. Hoy día la flota vehicular del país está varada en carretera. Cada mañana y cada tarde, compañeros y compañeras, y a muchos de nosotros nos toca vivirlo cuando venimos camino acá al edificio de la Asamblea Legislativa, cada mañana y cada tarde vemos hasta las autopistas convertidas en parqueos, y el gobierno, bien, gracias. Realmente hemos visto mucha improvisación en estos temas tan fundamentales, tan de la cotidianeidad de los costarricenses y las costarricenses. En cuanto a lucha contra la pobreza, luego de 3 años no vemos un cambio realmente sustantivo en la gestión de las entidades sociales. Simplemente hacen más de lo mismo. Y el llamado puente al desarrollo más parece el puente de la Platina en el área institucional. Un nombre muy pomposo, pero para más de lo mismo, compañeros y compañeras.
Hasta la red de cuido, la única novedad en la materia formulada en el gobierno anterior, sentimos que en este gobierno más bien se debilitó. En las próximas semanas vamos a estar hablando de este tema de las redes de cuido. Estamos recogiendo información que nos preocupa realmente, la información que estamos recibiendo por parte de instituciones que por años han trabajado en este tema y que en este momento se ven amenazadas hasta con cerrar por la gestión que se está dando en este gobierno y por cómo en este gobierno se les dice únicamente que ya no hay recursos, que ya no se pueden incluir más niños o que ya no se puede beneficiar a más familias, cuando este es un tema en el cual debería darse prioridad y debería ponerse atención y debería, si es el caso, incluso promoverse recursos de manera extraordinaria para que niños y niñas que necesitan, para que familias de escasos recursos que necesitan, a las cuales les surge este tipo de ayuda, no se queden sin ese auxilio tan fundamental. Por ejemplo, ¿por qué el gobierno no atacó seriamente el problema de los muchos recursos sociales que son recibidos por personas y grupos que no lo necesitan? No vemos una gestión del gobierno en ese sentido. En el gobierno del cambio, en ese sentido, nos parece que no hay cambio. En educación, no vemos el gran cambio cualitativo que el país necesita. El presidente sigue hablando de numeritos y nada de contenido en materia de educación. Parece que el gran cambio es un simple modelo de educación sexual alineado a los grupos LGTBI que atenta contra la patria potestad de los padres. Pero una política sustantiva por la calidad no aparece, señoras y señores. Con los docentes, por mucho la clave del proceso educativo, no se ha hecho nada. Y en la malla curricular, aparte de lo dicho, no hay cambios cualitativos que mencionar. ¿Por qué si Costa Rica invierte mucho más que el resto de América Latina en educación pública en nuestras fronteras, la brecha entre esta y la educación privada no solo no se cierra, sino que aumenta, compañeros y compañeras? Si metemos tanta plata en la educación estatal, ¿por qué no estamos compitiendo con la privada? Estas preguntas cruciales, el gobierno simplemente no las ha abordado. La educación superior sigue al garete y luego de 3 años de gobierno PAC, la grave crisis de calidad que le aqueja no se ha abordado seriamente ni por asomo. La fabricación de títulos en vez de la formación de profesionales sigue siendo la tónica, es algo que no ha cambiado. Y en esto, vuelvo a ser claro, sigue siendo más de lo que ya estábamos viviendo antes. En cuanto al tema salud, sigue el paradigma de los numeritos. Sigo hablando o sigo resaltando que se vinieron a dar muchos números, pero nada de cambios sustantivos. Sigue vigente el monumento a la corrupción y a la mediocridad. Siguen vigentes las terribles listas de espera. Justamente hoy sale un reportaje en Noticias Repretel sobre el relajo de las filas de la caja, con señoras mayores durmiendo en la calle en la madrugada, compañeros y compañeras. Eso nos demuestra que seguimos, no hay un cambio palpable, no hay un cambio visible, no hay un cambio importante, no hay un cambio significativo. En cuanto a gobierno abierto y corrupción, ¿qué les puedo decir? Mal. Muy mal, empezando por la jerarca que el presidente Solís determinó que dirigiría esta área en este gobierno. El tema de las, así le llamamos, compañeros y compañeras en la oficina, el tema de las vicemillones, no son las viceministras, son las vicemillones, y otros altos jerarcas que se han recetado pluses salariales ilegalmente, este gobierno ha preferido demeritarlo. En estos días, nuevamente, la viceministra de la presidencia sale echándole la culpa del error administrativo, y lo pongo entre comillas, por supuesto, a los medios de comunicación, a la Contraloría y ahora a la Procuraduría por este desmadre, compañeros y compañeras. Y lo peor es que el presidente sale a defenderla a ella y a los otros implicados. En el pasado, el Partido Acción Ciudadana, cuando era oposición, aplaudía junto a nosotros a los medios de comunicación por las denuncias que se hacían a los gobiernos pasados en temas similares. Hoy los medios le levantan los chingos al gobierno y ahora ellos son los culpables. Eso es una desfachatez a criterio de Restauración Nacional, diputados y diputadas. Don Luis Guillermo, que la señora viceministra de la presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, sea la encargada de este programa de gobierno abierto y corrupción, simplemente descalifica sus buenas intenciones, que no tengo duda de que tenga buenas intenciones. Hoy se nos da una buena noticia: Casa Presidencial la va a obligar a devolver todo el dinero. Enhorabuena, aplaudimos eso, pero ¿por qué tiene que obligar la Casa Presidencial a devolver los 30 millones? ¿Por qué ella quería devolver solo el 20%? ¿Por qué tienen que obligarla? ¿Por qué no desde el primer momento el gobierno da una respuesta contundente y dice todos los dineros se devolverán?
Ahora salen con que eso ya pasaba en gobiernos anteriores. Puede que sí. Yo no pongo en duda eso, sinceramente se los digo, no pongo en duda que en gobiernos de Liberación Nacional también haya sucedido, pero ahora quieren ponerse una flor en el ojal queriendo hacer que devuelvan los dineros incluso exfuncionarios, así lo leí recientemente, hace algunos minutos, que también los exfuncionarios van a tener que devolver. Bueno, si de verdad algunos exfuncionarios recibieron esos pagos, excelente, que devuelvan el dinero, pero ¿por qué no con la misma contundencia cuando empezaron a salir en el caso de la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, ahora en el caso de Ana Gabriel Zúñiga y en los otros casos de ministros y viceministros? ¿Por qué no con la misma contundencia salieron de una vez diciendo que devuelvan la plata y que devuelvan toda la plata, no solamente parte de la plata? Tramitomanía. El gobierno sigue dando numeritos, pero la gente de a pie sigue sintiendo que la burocracia es igual de pesada que siempre, como lo decía anteriormente. Luego de 3 años de gobierno PAC, no vemos una reforma administrativa seria y profunda en el sector público que promueva la eficiencia, el trabajo en equipo y la flexibilidad. Más bien, llueven las denuncias, compañeros y compañeras, estoy seguro que a sus oficinas también. Tengo claridad de que no todas las denuncias las tenemos en nuestro despacho, pero llueven las denuncias por persecución política en algunas instituciones. Y la gestión pública en este gobierno se ha paralizado más de lo usual. Huracán Otto. Aplaudimos la gestión o la atención de la emergencia por parte del señor presidente de la República y del gobierno. Hubo un buen manejo de la crisis, definitivamente. Eso levantó la imagen del presidente y mantiene aún una buena imagen don Luis Guillermo Solís, a causa de la inmediatez con que atacaron la situación que se estaba dando en algunas zonas en el país a causa del huracán Otto. Pero debo decir que de la reconstrucción hasta este momento solo oímos buenas intenciones. Ahí vamos a darles el beneficio de la duda, tomando en cuenta que sabemos que muchas de estas cuestiones y tomando en cuenta lo que ya mismo he criticado en este discurso sobre la burocracia que se da en nuestro país, pues vamos a darles el beneficio de la duda y esperar a ver qué transcurre, qué pasa en lo que falta de este gobierno, en este último año de gobierno que empezó precisamente el día de ayer. Sin embargo, digo, no se le ha informado bien al país del grado de avance de este tema. El país, los ciudadanos, todos los costarricenses y ciudadanos que habitan en este país, estamos esperando informes más concretos y más claros para que no se quede solamente en el aparecer en las cámaras mientras se estaba dando la emergencia para aparecer como un buen gobierno o como alguien interesado en resolver la situación de las personas afectadas. En cuanto a ambiente, de nuevo, luego de 3 años no vemos un real viraje en materia de ambiente por parte del gobierno actual. Al parecer, el gobierno vive de las rentas históricas de un país que ha apostado por la naturaleza desde hace ya muchas décadas. En cuanto al tema del Parlamento, de esta Asamblea Legislativa, de la gestión, la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, creo, y como repito una vez más, no somos mezquinos, incluso este discurso, esta intervención, la cerraré con lo que hemos llamado lo bueno, lo malo, lo feo y lo sexy de este gobierno. Pero antes de eso quiero decir que no somos mezquinos y por eso mencionaremos algunas cosas buenas. Y en el caso del Parlamento, creemos que este gobierno ha tenido un buen interlocutor en el viceministro Luis Paulino Mora, un hombre que se ha comunicado constantemente, que se ha preocupado incluso por mantener una comunicación aprovechando la tecnología vía grupos de WhatsApp con los jefes de fracción de todas las bancadas políticas, que en el caso particular de este servidor siempre ha atendido las llamadas, siempre ha respondido los mensajes, siempre ha hecho las gestiones que ha prometido hacer en cuanto a llevar, por ejemplo, en sesiones extraordinarias los proyectos de ley que pedimos sean convocados a las instancias relacionadas con esas propuestas, con esas iniciativas, para saber la posición del gobierno. Creemos que don Luis Paulino ha sido un buen interlocutor. Aún el mismo presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, debo decir que ha tenido esa misma actitud de apertura, ha sido muy abierto a conversar con nosotros y eso lo agradecemos y lo reconocemos. Pero el ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, para nuestro criterio ha quedado debiendo, es el gran ausente de la política de coordinación con la Asamblea Legislativa. Termino, compañeros y compañeras, resaltando lo que a nuestro criterio es lo bueno, lo malo, lo feo y lo sexy de este gobierno. Lo bueno,
esfuerzos para apoyar el emprendedurismo por parte del Ministerio de Economía, en un momento liderado por quien hoy es precandidato del Partido Acción Ciudadana, don Welmer Ramos, que aplaudimos y con quien trabajamos en esa línea durante los meses y el tiempo que él estuvo como ministro. Dentro de lo bueno también, aunque hoy las estadísticas no son favorables en esa materia, también hemos visto de cerca los esfuerzos que realiza el Ministerio de Seguridad en las personas de don Gustavo Mata, ministro, y Juan José Andrade, viceministro y director de la Fuerza Pública. Una vez más menciono dentro de lo bueno la atención de la emergencia, específicamente en el momento del huracán Otto. Un aplauso para el gobierno por esa gestión y por esa manera de atender una emergencia que causó tanto daño a nuestro país y que entristeció tanto a nuestra nación. La Platina, definitivamente algo que hay que ubicar dentro de lo bueno, cuando durante 2 gobiernos no se vieron soluciones en este país y pareciera que en este sí se va a lograr llegar a una conclusión, aunque a duras penas también, como ustedes ya lo saben. El presidente definitivamente creo que ha tenido muy buenas intenciones, creo que es un hombre que tiene un don de gentes que lo ayuda en este momento a tener una posición de privilegio, incluso en las encuestas que se realizan a nivel nacional e internacional, y me parece que dentro de lo bueno hay que mencionar al señor presidente de la República. No debemos ser mezquinos. Lo malo de este gobierno, que no se haya visto el cambio que tanto se prometió. Lo malo de este gobierno, que tantos casos, y como yo se lo decía a un medio de comunicación, ¿cuántos millones tienen que sumar los casos de pagos de pluses salariales que no correspondían a viceministras y a ministros? ¿Cuántos millones tiene que sumar para que le llamen corrupción y para que ya no le llamen errores administrativos o para que ya no le llamen enredos? Ahí sí, debo decir que el señor presidente ha caído en la misma trampa que las de sus jerarcas. No se llama enredos, no se llama errores administrativos, se llama corrupción. Máxime cuando ven cómo enredan la cosa para no devolver la plata o para devolver menos de lo que tienen que devolver. La limitación en el acceso a la vivienda en la clase media, las muchas limitaciones que existen actualmente para la clase media para acceder a vivienda, definitivamente también está dentro de lo malo. El descontrol en el tipo de cambio que ha subido, como hace mucho no subía, por supuesto que está también dentro de lo malo. No hay cambios sustantivos o prácticamente ningún cambio en lo que les hablaba ahora, lo que hemos llamado en Restauración Nacional la esquizofrenia burocrática que afecta prácticamente a toda la ciudadanía, que tiene que hacer trámites en muchas instituciones públicas y que tienen que sufrir con filas y que tienen que sufrir con meses de espera y que tienen que sufrir con excesivos papeleos para lograr hacer en muchos casos trámites que realmente son simples y hasta que da pena pensar y ver la cantidad de requisitos y la cantidad de papeleo que tienen que hacer. Dentro de lo malo, por supuesto, el tema de la infraestructura, el tema de las presas, dentro de lo malo. Lo feo que una persona, un viceministro de Justicia, tenga la potestad de frenar un proyecto como el de tortura infantil, tan necesario y tan importante cuando en este país ya se han dado varios casos de niños torturados, con chingas de cigarro, con agujas dentro de su cuerpo, poniéndolos a comer jabón. Y un proyecto como el de tortura infantil no fue convocado, proyecto presentado hace 2 años y no ha sido convocado ni una sola vez por el criterio de un viceministro que no está de acuerdo porque piensa que tortura debe ser solamente los casos en que torturan a una persona para sacarle información por asuntos políticos, religiosos, etcétera, cuando ese criterio ya es obsoleto, compañeros y compañeras. Con cada uno de ustedes, si me tengo que sentar a hablar para el periodo de sesiones extraordinarias y demostrárselos, me sentaré para que ustedes se den cuenta que según los expertos de la Defensoría de los Habitantes en Derechos Humanos, ese concepto ya está obsoleto. Sí se puede legislar sobre tortura infantil, pero a una sola persona no le pareció y por lo tanto este proyecto no ha podido ser ni siquiera dictaminado en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Lo feo, eso es feo. Dentro de lo feo, permitir que se mancillara, que este gobierno permitiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mancillara la soberanía de Costa Rica, cuando aquí se estaba discutiendo y todavía está, tanto que se paralizó el proyecto sobre fecundación in vitro. Lo feo, definitivamente, tiene que incluir este tema que acabo de mencionar. Lo feo
compañeros y compañeras, entre muchas cosas que ya mencioné, ver a asesores de altos jerarcas de gobierno, incluso asesores de diputados del partido de gobierno, comportarse como colegiales, mejor dicho, como adolescentes inmaduros, comportarse de esta manera que les menciono, atacando a quienes no pensamos como el gobierno, a quienes defendemos algunos principios y valores con los que ellos no están de acuerdo, con hostiles y con rabiosos comentarios, incluso faltando el respeto a diputados y diputadas de este Parlamento. ¡Qué feo! Algo más feo, les menciono algo más feo. El Instituto Nacional de la Mujer, prefiriendo hacer una encuesta con 375 millones de colones, utilizando ese dinero para una encuesta, prefieren hacer una encuesta que darle 327 millones de colones a la construcción de un albergue para víctimas de trata de personas, o que dar recursos para la compra de mamógrafos en hospitales como Los Chiles, como Upala, como San Carlos, Punta Arenas, Quepos, Heredia y otros hospitales más. Mamógrafos que no pudieron ser comprados porque el INAMU sencillamente dijo no, porque no le pareció, porque no estuvo de acuerdo. Lo feo también, denuncias de acoso laboral y sexual en instituciones públicas y en la misma casa presidencial. Dudosos nombramientos en embajadas, todo eso es muy feo. Y ya les mencioné lo bueno, lo malo y lo feo. Dije que también iba a mencionar lo sexy. ¿Qué es lo sexy de este gobierno? Pues nada, compañeros y compañeras. No hay nada sexy, es una falta de seriedad utilizar ese tipo de argumentos en discusiones políticas de tanta seriedad, de tanta envergadura como los que tienen que ver con los recursos del Estado, con los recursos públicos, con el dinero de los costarricenses. No hay nada sexy, compañeros y compañeras. En fin, al criterio de Restauración Nacional, está muy lejos el cambio que al menos se prometió y que al menos esperaba la ciudadanía de este gobierno de la República. Muchas gracias y buenas tardes.